Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. A ver, lamentables noticias hemos tenido esta semana en el país. Este carnaval ha sucedido un hecho que nos ha consternado a todos. Dos explosiones, una el sábado de carnaval a puertas de la entrada folclórica, que ha dejado un saldo de 8 fallecidos y un porcentaje muy grande de heridos. Posteriormente, el día martes de carnaval, también nos encontramos con una segunda explosión que ha dejado un saldo de 4 heridos y otro porcentaje de heridos. En total suman 60 heridos el saldo de estas explosiones, de las que hoy día vamos a intentar tener una información más oficial. La Policía Nacional nos ha pedido calma, se ha pedido a través de los medios de comunicación y las autoridades que corresponden que tengamos mucho cuidado con la información para velar la investigación, que por lo que hasta hoy, hasta este momento, sigue en curso, pero que ya ha dado algunos resultados. En lo que tengo de vida, es la primera vez que escucho una cuestión así. Realmente nos adherimos al dolor y lamentamos la pérdida de los familiares, lamentamos lo que han tenido que sufrir, lo que tienen hasta el momento que sufrir los heridos. Y hoy día queremos desmenuzar qué es lo que está pasando, qué hay por detrás de esta escalada de violencia. Esto es nuestra primera parte, lo que ha pasado en el Carnaval de Oruro. En la segunda parte vamos a hablar de un hecho claro. Este carnaval ha dejado, por otro lado, fuera de las explosiones, 40 muertos por diferentes razones. Unos, los que explicábamos anteriormente, otros por riñas callejeras, violencia intrafamiliar, feminicidio, violaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede para que haya este incremento de violencia? Para hablar de esto, hemos decidido esta noche invitar a voces experimentadas en temas de seguridad, en temas de criminología, investigación en temas de violencia. Le damos la bienvenida, por primera vez se estrena en nuestro programa, Juan Mollericona. Juan, tú eres investigador en temas de seguridad, en temas de violencia, has estado detrás de varios estudios de pandillas, de linchamientos, una serie de fenómenos que se dan dentro de la sociedad, pero parece que los vemos solamente el momento que salen en el periódico y no sostenidamente como parece que están sucediendo. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un fenómeno, el tema de la criminalidad violenta, es un fenómeno global, ¿no? Bolivia no está exento de estos procesos o de estas cuestiones de la criminalidad anómica, como digamos decirlo, a los delitos, a la violencia en marco. Entonces creo que el país en los últimos tiempos se está enmarcando en ese proceso también. Bienvenido. Con nosotros esta noche también se estrena Gabriela Reyes. No es la primera vez que le invito, pero primera vez que viene al programa, así que es un gusto tenerte, Gabriela, por primera vez. Me da mucho gusto que podamos hablar de los temas estos. Bienvenida. Muchas gracias, Susana, por la invitación y bueno, feliz de poder hablar de estos temas que son tan importantes y que no solo se limite a la visión policial de lo que pasa en el tema de la seguridad, y creo que con Juan, con el viceministro, vamos a poder aportar un poco al debate, un poco tal vez después policializarlo, ¿no? Que también creo que es algo que está faltando. Te agradezco mucho haber venido con nosotros esta noche, José Luis Quiroga, Jotita. Muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel. Te agradezco mucho estar aquí. Sé que estabas en reuniones, en apuros, hoy día han estado a full en Oruro y de verdad agradezco mucho tu tiempo por estar con nosotros. No, siempre es un placer estar en tu programa, Susana, y poder compartir este panel con tan importantes expertos y tener distintos puntos de vista y enfoques en relación a una temática que, bueno, en realidad nos preocupa a todos los bolivianos. Muchas gracias. Quédese con nosotros en el programa, ya venimos para hablar de estos temas.
esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos con expertos sobre temas de violencia, temas de seguridad, criminología en la mesa de esta Casa No es Hotel para analizar los sucesos tanto de Oruro como aquella sensación, por lo menos de escalada de violencia que hemos tenido a raíz de la información que presentan los medios de comunicación. A ver, quiero empezar contigo, viceministro. Dos explosiones suscitadas en Carnaval, una el sábado, otra el día martes. Ambas han dejado un saldo de 12 muertos, más de 60 heridos, aproximadamente 60 heridos. Y lo que quiero preguntar es que nos puedas hacer, digamos, un relato de los hechos con la información que se cuenta. Bueno, Susana, hemos tenido dos incidentes, justamente pese al despliegue de efectivos policiales que se ha tenido en lo que ha sido el Carnaval. Hemos tenido controles con vallas que han evitado justamente que los puestos de venta, tanto de bebidas alcohólicas como otros productos, no ingresaran a las graderías, que era importante. Es por eso que justamente este incidente no se ha producido en alrededores de las graderías. Al promediar más o menos las 17:30 el día sábado, es que se recibe una llamada. El comandante de Oruro me informa que ha habido una explosión y había muertos y heridos, y está a verificar aquello. En primera instancia se llega y se presumía que había sido producto de gas. Al principio se manejaba la hipótesis, entenderá por la premura del tiempo, de que hubiese sido gas domiciliario, gas natural. Sin embargo, llega el personal de la NH, hace las revisiones, no había fuga, por relatos también de las personas, de los heridos, que supuestamente había habido la señora que vendía los chicharrones habría producido, por un mal manipuleo, habría ocasionado que la garrafa pues explote. Eso lógicamente tenía que determinarse a través de pericias, y preliminarmente el comandante da la información, que es la que le informa justamente bomberos, ¿no? Porque bomberos llega y dice cuál es la causa de los heridos de la muerte. Lógicamente la causa ha sido una explosión. La hipótesis primera que se maneja era que era gas. Que era la explosión de la garrafa, ¿verdad? Que era la explosión de la garrafa. Bueno, en realidad gas. ANH descarta gas domiciliario, solo quedaba en ese momento la hipótesis que era una garrafa. Sin embargo, no se colecta al momento de que se llega a la escena del crimen, se hacen los resguardos correspondientes al lugar, no se encontraba la garrafa. Y bueno, cuando pido un informe me dicen lo primero que ha hecho la policía, y es por protocolo, era salvaguardar a los heridos. Y han actuado bien. Entonces, lastimosamente se ha movido la escena del crimen, pero ha sido para efectos de que lleguen las ambulancias, resguarde la vida de ellos. Inmediatamente concluye esta primera etapa del trabajo de la policía, viene ya la etapa de lo que es criminalística, ¿no? Continúa el trabajo de bomberos, llega la FELCC y bueno, empieza la investigación. Días después, lo primero que se realiza es colectar evidencia, y todo se manda a laboratorios. Algo importante ha sido de la colección han sido las prendas de vestir que tenían las víctimas, ¿no? Las personas fallecidas. Esas prendas de vestir que han sido los testigos, ¿no? Del suceso, del hecho en cuestión, han sido sometidas al laboratorio. Ya el ministro Carlos Romero ha informado los resultados de este primer informe técnico, químico, y bueno, han indicado que hay presencia en las prendas de vestir de nitratos, nitritos, sulfatos y otras sustancias químicas, y que traducidas en la parte conclusiva de este informe nos indican que en realidad existen dos sustancias. Una primera
que es un gas licuado de petróleo, es decir, el gas que está en las garrafas. Y un segundo elemento que se encuentra en la ropa, que sirve de testigo a objeto de esta pericia, es justamente un explosivo. Y este explosivo se conoce como dinamita en gel, dinamita hidrogel. ¿Quiénes normalmente, pregunto, que manipulan este tipo de elementos químicos? Entenderá que no es de uso común este tipo de explosivo. Y bueno, en realidad no es como el otro tipo de dinamita que se utiliza, ¿no? La dinamita común y ANFO, que en realidad en Oruro es un pueblo, es una ciudad minera. Sí, que normalmente se encuentra en ese, pero por eso le preguntaba, viceministro, no sé qué áreas, no sé qué tipo de áreas de trabajo utilizan este tipo de material químico en gel. O todavía no se ha determinado, no lo sé. Se ha logrado ya determinar, ¿sí? En realidad hay una empresa, Fanexa, que es en Bolivia, que es dependiente de las Fuerzas Armadas, es la que comercializa. No entrar en detalles, claro, estamos en una etapa de investigación. Todo lo que se pueda informar, nada más. Sí. Pero está determinado. Se conoce también, entenderán que guardan unos registros, y es justamente el tema de lo que es la investigación, que más adelante arrojará pues datos, y esperemos ya informar a la población con certeza y dar con los responsables, que es lo que nos interesa. Ahora vamos a continuar con, a ver, que nos pueda seguir relatando naturalmente lo que se puede contar, viceministro. Juan, según la declaración de los heridos, sabemos que la ciudadanía parece que hubiera reaccionado con alguna sorpresa, extrañeza, ¿no? La primera declaración que hacen los heridos es que la gente no los ayuda. ¿A qué responde esto? ¿Tú crees que sea...? No creo que la gente haya tenido una mala disposición, sino que ¿a qué responde que ante una situación así la gente no corra a prestar ayuda? Básicamente hoy vivimos, no simplemente en Bolivia, un proceso de percepción de la inseguridad. Y ese sentimiento de la inseguridad por lo general hace que la gente de manera colectiva no participe, sino rompa esta solidaridad, sino más se fortalece el tema de la individualidad. El otro hecho también creo que es el tema del espectáculo, el crimen, ¿no? Muchas de las personas hoy en día portan un celular y eso hace un espectáculo al crimen. Por un lado, por otro lado también la ciudadanía no está acostumbrada a estos hechos, digamos, que han sido, digamos, que en estos dos hechos luctuosos en Oruro, sino está acostumbrada a otro tipo, ¿no? Bolivia supuestamente está entre los países con mayor seguridad que el resto de América Latina, pero el tema de la percepción es más grande que el propio delito o el propio miedo, ¿no? Gabriela, existen dos posiciones. Una, que la policía actúa rápidamente, y la otra, que tarda en reaccionar. Tú, en tu calidad de criminóloga, ¿cómo analizas el comportamiento cuál es tu opinión? Bueno, yo siempre soy una fiel creedora de que la policía hace un muy buen trabajo. A pesar de las condiciones de la alta rotación, la policía tiene equipos especializados, y lo que sí me llama mucho la atención, yo creo que es el manejo de la información que ha habido. Para empezar, la primera hipótesis del primer hecho ha sido el tema de la garrafa. Yo me pregunto si es que no pasaba el segundo hecho, nos hubiéramos quedado con la hipótesis de la garrafa y no se hubiera investigado más. Segundo, si no nos quedábamos inicialmente, antes del segundo hecho, si no nos quedábamos con la hipótesis de la garrafa, porque ¿qué es lo que pasa en otros países? Normalmente, cuando es un hecho que pudiera ser un hecho terrorista o un hecho, digamos, de alguna organización criminal, siempre o normalmente pasa un hecho y luego pasa otro seguido, como ha pasado acá. Pero ¿qué hace la policía? Normalmente no se cierra y
se asegura de que, una vez pasado el primer hecho, de que no vaya a haber un segundo hecho. Entonces yo me pregunto si es que se pudiera haber evitado el segundo hecho, si es que no sé, si es que no se hubiera cerrado, o tal vez estoy equivocada, pero siento que ha habido ha sido la garrafa y listo, ¿no? Entonces, o tal vez la policía, yo estoy segura que si la policía hubiera hecho alguna labor de inteligencia o post primer hecho, estoy segura que la policía hubiera podido evitar el segundo hecho, ¿no? Pero también entiendo que hay mucha presión por parte de los medios y por parte de la gente de una explicación rápida. Exacto, dar una explicación rápida. Pero ¿no? a veces, Gabriela, por ahí también como medios de comunicación y como población, o sea, vamos a investigar, en no sé cuánto te doy, o sea, esa de pronto no es una respuesta que cabe dentro de un hecho luctuoso, ¿no? O sea, se han muerto 8 personas, ha explotado, la gente, no sé. Es decir, la gente espera respuestas porque si no se presta a situaciones de mayor crisis, ¿no? Sí, yo creo que está más relacionado a cómo informas, ¿no? Porque puedes decir, esto ha pasado, estas son las hipótesis, uno, o puedes decir, estos son los procesos de investigación que vamos a llevar adelante. Igual creas calma en la gente, tal vez no 100% en ninguno de ambos casos, pero lo más responsable para mí era, ahora yo, de nuevo, entiendo, y yo he visto en el caso del ministro de Gobierno que más bien ha intentado hacer eso, ¿no? En las redes sociales han salido unas hipótesis muy hasta descabelladas, ¿no? Y el ministro ha pedido calma, ha pedido que no se dejen llevar por esta información. Y también vemos el modo en el que la Fiscalía maneja la información, ¿no? Pareciera que en vez de hacer un trabajo conjunto, policía-fiscalía, la Fiscalía está tomando una posición como que de pelea, pudiera ser. O sea, recién, hace unos días, digamos, hace un día, el fiscal de Oruro sale a decir que ellos nunca han pensado que era una garrafa. Pero el momento en el que se dijo que era una garrafa, tampoco dijeron lo contrario. Y entonces es como que pareciera que el Ministerio Público, la Fiscalía está como que tratando un poco de poner en duda el trabajo de la policía y no se da cuenta realmente el efecto que tiene en la población, ¿no? Esta como que desinformación de uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Yo creo que sí, el Ministerio de Gobierno, a través del ministro, han tratado de avanzar y dar la información, digamos, lo más responsable posible. Y sí, con este tema de esta primera hipótesis de la garrafa, creo que ha habido un pequeño error, pero es muy importante cómo se comunica para mantener la calma también en los ciudadanos, ¿no? Viceministro, después de la segunda explosión, hay una sensación definitivamente de pánico en Oruro, porque es el lugar de los hechos, pero también en el resto del país, donde uno ha visto que en redes sociales se han vertido una serie de comentarios, los audios que se pasaban por WhatsApp, el Facebook que comunicaba una cosa. Incluso había gente de Oruro, de mismo Oruro, que declaraba y decía, bueno, es que hay coches bombas, que no vayan por aquella esquina porque escuchaban tiros. De pronto es que la gente, pues naturalmente después de 2 explosiones entra en pánico, ¿no? Ahora mismo yo no sé cuál es el clima que habrá en Oruro y cómo se puede frenar este tipo de situaciones, viceministro, donde temas tan delicados como 2 explosiones, 12 muertos, 60 heridos, es decir, se le pueda ofrecer calma a la población. Es importante, en principio, aclarar, ¿no? Cuando sale el comandante de Oruro, con información de la garrafa, era en virtud de ciertos indicios que estaban en la escena del crimen. Olor a gas que existía en el momento, algunas declaraciones preliminares, y bueno, más bien esa hipótesis efectivamente se confirma, porque los testigos de la pericia química aseveran que ha habido también una explosión de gas, que no ha sido la causante de las muertes. Lógicamente, en forma ya técnica, se me explicaba cómo era en realidad el tema. Una garrafa en realidad lo que hace es un fogoneo, una explosión relámpago, que normalmente causa quemaduras
tendría que ser un ambiente muy cerrado en el que se concentre una gran cantidad de gas en GLP para que pueda desmembrar personas, miembros de personas. Bueno, era un ambiente abierto, perfectivamente había una fuga de gas que al momento de la explosión pues también ha participado dentro de este hecho. Posteriormente, lógicamente, cuando apenas sale también la pericia química, era importante informarlo. Se ha informado en ese momento de que efectivamente un explosivo, el ministro también ha dicho de que al momento ambos hechos se encuentran relacionados. Existen varias hipótesis por temas de no perjudicar la investigación, lógicamente no se las va a dar, pero bueno, la segunda explosión, el día martes. Estaba trabajando todo el equipo de la policía, todos los grupos especiales y criminológicos que tenemos, especializados, se mandaron de la ciudad de La Paz a apoyar el trabajo excelente que estaba realizando Oruro, la policía en Oruro, y también estaba toda la comisión de fiscales ahí trabajando porque estaban recolectando todavía indicios, estaban en la escena del crimen, y la segunda explosión no es más que a una cuadra sobre la misma calle, y sucede esta segunda explosión. Lógicamente ha sido mucho más rápido la información que se ha dado por la proximidad que estaban nuestros peritos, ya rápidamente han colectado los fulminantes, el detonador, y bueno, se nos ha dado ya en ese momento, casi de forma instantánea, una explicación de lo que ha sucedido. Se han colectado, bueno, se ha buscado las cámaras de seguridad que existían, privadas, públicas, y todo se manda al laboratorio, porque va a ser laboratorio los que nos van a dar una información fehaciente y precisa. Hay hipótesis, hay una investigación que está bien enmarcada. Estamos seguros que vamos a dar buenos resultados en los próximos días. Bueno, entenderán de que, bueno, cuando es un trabajo responsable y serio, pues tiene sus tiempos, básicamente los tiempos que logran dar lo que es la tecnología, las pericias, lo que son los testigos, trabajar con las personas, lo que es la información a través de inteligencia que se está haciendo. ¿Qué se ha ordenado a la policía? El sábado, intensificar el tema del patrullaje. Teníamos más de 3.600 efectivos en Oruro. Se ha pedido de que todas las unidades motorizadas salgan a realizar el patrullaje. Y eso para nosotros habría significado brindar una sensación de seguridad. Juan decía, Bolivia está como el tercer país más seguro, pero tal vez tenemos una sensación de inseguridad. Es curioso eso, pero es cierto. Lo que es seguridad es cuestión de sensaciones, y a veces los medios de comunicación nos ayudan bastante también en crear una sensación de seguridad, porque son medios serios. Lastimosamente, las redes sociales es un lugar en el que todavía no tenemos una forma de poder crear ética en la información que se desarrolla por las características informales que tienen estos medios. Y lógicamente esto genera pues que el chisme sea, porque es chisme, el rumor se difunda, y cuando se difunde el rumor, se difunde el chisme, crea lo que se conoce como pues psicosis colectiva. Imagínense, comentábamos con el comandante que estaban, y todos los de criminología que estaban allá, de la FELCC, y llegaban, no se imagina la cantidad de mensajes de WhatsApp que me llegaban al teléfono. Mensajes de voz que en este momento están entrando, que en este momento, cuídense, que estoy escuchando disparos. Y bueno, es un momento en el que la población pues genera crisis. Considero que se ha podido controlar. No se descartaba nada en ese momento, como es lógico. Todas las hipótesis son hipótesis, son afirmaciones que tienen que ser comprobadas. Todas se han ido a descartar. Viceministro, hoy el periódico Página 7, en su portada, señala que la familia de las víctimas, porque en la primera explosión mueren 7 miembros de una familia, si no estoy equivocado. No sé si son 7 u 8, o la totalidad de los muertos son miembros de una misma familia. Que la familia estuviera en la mira, ¿qué nos puede informar sobre eso? En realidad, más bien nos ha llamado la atención de que casi toda la totalidad de una familia muera, ¿no?
Entonces eso genera, digamos, una coincidencia muy marcada dentro de una escena del crimen que amerita investigar. ¿Los 8 son de la misma familia? Sí, son en realidad ¿cuántas personas? 8 personas que son más o menos 3 generaciones de personas. La madre, que era la señora que vendía chicharrones, los hijos, de los cuales no murieron todos. Yo tenía 6 hijos, 2 están en Santa Cruz, 2 fallecieron ese día, estaban los nietos, estaban los yernos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que son importantes de investigar y de hecho se lo está haciendo. Lo primero que se tiene que hacer es que se va a convocar a todas las personas que estaban en ese momento. El día de ayer hemos tenido la audiencia de inspección ocular, que ha brindado mayores luces, ¿no? Se ha podido básicamente tener certeza de ciertas hipótesis, informaciones que se manejaba en cuanto a la posición, dónde estaban, qué hubiera podido pasar. Estaban los expertos de explosivos y bueno, han dado ya una teoría a los fiscales de lo que ha sido el momento del incidente del explosivo. Entonces, igual el ministro informaba de que este explosivo estaba dentro del carrito de venta de comida de la señora. Es un elemento muy importante que está siendo investigado. Son elementos relacionados y bueno, es lo que hasta el momento podemos informar en forma responsable y no entorpecer la investigación. Bueno, Gabriela, hablaste de la reacción en redes sociales, de la reacción de la propia prensa. Ha habido especulación. La propia prensa ha informado de la especulación, ¿no? No se tenía mayores datos y obviamente ante una situación así algo se tiene que decir, ¿no? Pero yo la pregunta que te hago es ¿qué efecto tiene la especulación en una investigación? ¿Dices para la gente o para los que...? No, para quienes investigan. A ver, me gustaría que me lo digas. A ver, para quienes investigan, por ahí también para la gente. No, es muy importante. O sea, yo creo, ni siquiera nosotros decimos, ¿no? Si te quejas, bueno, viendo además el caso de Mariana Peralta, o sea, cualquier caso que es mediatizado va a tener al menos una respuesta más rápida, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también hay una presión para que se investigue. Y eso puede ser no siempre positivo, ¿no? Porque el hecho de mostrar resultados rápidos puede hacer que no seas minucioso en la investigación o que sientas una presión de que tienes que sacar algo rápidamente y cometiendo algún error o decir hipótesis que tal vez traen más incertidumbres que certidumbres y causar un efecto en la ciudadanía. Por eso yo creo que el rol de los medios es muy importante. Ellos, desde el hecho de que pueden presionar para que realmente una investigación avance, como se han visto en muchos casos, digamos, de feminicidios, por ejemplo, pero también pueden ayudar a que, digamos, pensando lo negativo, hasta que hayan violaciones de derechos, es decir, que porque la policía tiene que mostrar un resultado, presente a alguien como un autor de algún hecho y no haya sido, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una responsabilidad compartida, tiene que haber una responsabilidad compartida de cómo se informa, pero también hasta qué punto los medios presionan para tener lo más detallado de la información. Yo valoro, digamos, como explica ahora el viceministro, ¿no? Y lo cauto que es. Pero obviamente todos los días los medios quieren saber algo más, ¿no? Si ha estado relacionado con tal, si es como... Entonces da una impresión de que hay como un goteo, o sea, se va soltando un poquito de aquí, un poquito de allá y después como... Entonces, sí, es muy importante. El rol de los medios puede ser de manera positiva como también de manera negativa. Juan, ¿se conocen declaraciones de algunos de los que han estado presentes en el sitio que indican que hubo mucha presión de la policía para generar confesiones, ¿no? Esta actitud, digamos, este comportamiento de la policía es extraño en este tipo de situaciones?
No, creo que la misma población requiere de una violencia policial, ¿no? La policía siempre se caracteriza, en particular la boliviana, ¿no?, por la excesiva violencia. Y tenemos el caso anterior de las dos parejas. A una muchacha de Oruro lo trajeron simplemente por el tema del celular y no, igual ejercieron presión. Pero el tema es el tema de la incertidumbre en particular para mí. Hoy creo que en estas 2 últimas semanas vivimos en un estado de incertidumbre, donde que el ciudadano común, la ama de casa, el estudiante, está pues por las calles con esta incertidumbre, con la sensación o el temor de que le ocurra, que lo asalten, que haya una bomba. Ese catarsis que ha sucedido, donde que a través de los medios, la gente correteando, ha tenido un impacto, no simplemente en el tema de la gobernabilidad, también hay que ver en el tema de la percepción de la misma gente. En primer lugar, ha tenido sus costos económicos el tema de la violencia. Este hecho, porque hay víctimas, hay gastos funerales, hay gastos médicos, hay gastos de mover personal. Entonces, mira, tenemos un problema grande aquí también con el tema de la gobernabilidad, que no se ha previsto muchas cuestiones. Entonces, esta incertidumbre genera este tipo de pánico o este caos social también, ¿no? Pero por otro lado también, a partir de los medios, no los medios exigen, sino los medios simplemente son un flujo, sino es la ciudadanía. Le encanta y le interesa cerciorarse hasta lo más detallado de algunas características de algunos hechos, ¿no? Entonces, la gente es la que pide también. Por eso, hay un círculo vicioso también en esto, ¿no? Porque te informas para darte miedo o para encontraste o conocer el caso a detalle, ¿no? Me tengo que ir a un corte. Vamos a volver el siguiente bloque para hablar de justamente la sensación, por lo menos, de escalada de violencia que ha habido. Han habido estos 2 casos de Carla, de la pareja Carla Jesús, que ha dado tanto de qué hablar ese tema, pero qué es lo que hay detrás de ese cruel asesinato, ¿no? Ese comportamiento tan terrible. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de lo que ha pasado con Mariana Peralta también? Una chica que aparentemente el móvil es dinero, que ha muerto quemada, la han matado, luego la han quemado, es decir, unas cosas terribles. Bueno, el siguiente bloque vamos a hablar un poco qué está pasando con la sociedad. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa en los hoteles. Esta noche estamos hablando de temas de seguridad, de violencia, de los hechos que han acontecido en Oruro, criminología, feminicidios. A ver, ¿qué está pasando? Viceministro, en los últimos días, en las últimas informaciones que hemos recibido, más allá del tema de Oruro, el carnaval ha dejado un saldo de muchas personas muertas, ¿no? Y como señalaba Juan en el anterior bloque, la sensación de que la violencia está en incremento, pues está puesta dentro de la sociedad, ¿no? El tema de lo que Juan señala en la encuesta, Bolivia es un país seguro, realmente seguro dentro de Latinoamérica, pero la percepción no es la misma. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido este carnaval, que tenemos tanta gente muerta? ¿Qué es lo que pasa? Que en este periodo del año en especial hay un incremento de violencia. Sí, antes de lanzar nuestro plan de carnaval, estábamos, yo recuerdo, en la FELCC, y cuando nos reuníamos con la policía, hemos identificado 2 factores que se producen en esta época del año, que inciden en lo que es el incremento de delitos. Por un lado es el alto consumo de alcohol, ¿sí? Que, bueno, existen muchas teorías, pero realmente el alcohol, esta época del año, está relacionado a varios tipos de delitos, especialmente delitos de orden violento. Tendrán que el alcohol actúa en el cerebro y neutraliza nuestros inhibidores. Es por eso que las personas se ponen más alegres y son extrovertidas, pero eso también en algunas personas provoca de que se puedan incurrir en delitos.
homicidios, violaciones, lesiones. El otro factor era la gran movilidad de personas que se producen. Entonces tenemos personas que se van trasladando en forma masiva desde distintos departamentos. Eso para nosotros generaba otro factor de riesgo. Accidentes de tránsito en carreteras por exceso de velocidad, las rutas congestionadas, transporte público, el conductor de que si bien no está en estado de ebriedad, pero a veces por cansancio puede producir un accidente. Entonces ya se identificaban esto. Y coincide también con la teoría, porque en ciertas épocas del año ciertos tipos de delitos pues se incrementan, ¿no? Pues generalmente el carnaval va relacionado con estos tipos de delitos que hemos explicado. Es por eso que la policía ha desplegado justamente para prevenir este tipo de delitos. Se ha hecho una campaña intentando concientizar, ¿no? Se ha podido reflejar tanto con tránsito, con la policía, la FELCC. Hemos querido que todas nuestras unidades se van involucradas y bueno, nosotros estamos con una política preventiva. Miren, ha sido importante la ley 264 de Seguridad Ciudadana del 2012, marca el inicio en Bolivia de una política criminal que antes no se la tenía. Se apuesta, luego de unas cumbres de seguridad que ha habido, se apuesta por una política criminal. Y la política criminal que adoptamos es una política criminal preventiva. Y esto significa dar un viraje en cuanto a lo que es el manejo de la policía. Hasta antes de esto, teníamos una policía reactiva, es decir, reaccionaba ante un hecho, y represiva. Jerarquizada militarmente y era represiva. Entonces cambiamos de modelo y de forma de trabajo. Entonces nos volvemos preventivos, no reactivos, nos enfocamos en prevenir delitos. Para esto tenemos que involucrar a toda la sociedad. Es por eso que se acuñó desde ese momento que la seguridad no solo es una seguridad pública que está a cargo de la policía, los fiscales, el ejército, no. La seguridad es de todos, depende de todos. Entonces se trabaja en ese nivel. La policía se desconcentra a partir de ese momento. Es por eso que nacen las EPIs, que son estaciones policiales integrales, en las cuales están bomberos, está FELCC, FELCB, todas las fuerzas, está también los fiscales. Entonces todos se involucran y se desconcentran. ¿Con qué fin? Con el fin de trabajar. De una policía represiva pasamos a una policía comunitaria o de aproximación. El policía en las EPIs tiene la misión de acercarse al ciudadano, tener mayor interacción, justamente para prevenir y preguntarles qué está pasando en su zona. Bueno, tenemos problemas con pandillas. Los jóvenes beben mucho en esta plaza, o existe este bar, esta cantina clandestina muy cerca de este colegio. Nos falta una cámara de seguridad, involucramos a las zetas. A ver, señor alcalde, venga, miren, nos dicen que... Esos son los grupos de... Aquí lo tengo anotado. Los grupos de la sociedad civil que hubieran propuesto no sé, impulsar. No, en realidad son... cualquier vecino, tú, yo, Juan, Gabriela... En nuestro barrio estamos involucrados en lo que es seguridad desde la ley 264, porque pasamos a involucrar la seguridad en forma transversal a todas las instituciones. Y es la nueva forma de trabajo. Entonces, estamos apostando por prevención. Imagínate, te doy un ejemplo. ¿Cuál es el enfoque que tenemos desde el gobierno? Nos hemos dado cuenta que... el tema de sensación de inseguridad tiene que ver con delitos menores, delitos de pillaje. Es decir, me roban el celular, en el minibús me descuidan la cartera, qué sé yo. Entonces, normalmente tenemos grupos de personas que habitualmente se dedican a esto en céntricas calles de la ciudad de La Paz o de otras ciudades en Bolivia. ¿Y sabe qué hacemos? Ponemos a nuestros mejores elementos a combatir este tipo de delitos. Es por eso que salen nuestros grupos de élite. Normalmente, nuestros grupos DAS, IGEAS, Deltas, no salían a este tipo de delitos. Lo utilizábamos para delitos complejos.
pero les hemos pedido que vayan y también se hagan, y estén presentes. Y han tenido excelentes resultados. Y yo, por ejemplo, aquí en La Paz, la población paseña destaca que Daci, por ejemplo, salga y detenga, limpie las calles de estos delincuentes, habituales además, que su forma de vida es delinquir. Entonces los aparta de la sociedad y es importante porque eso crea una sensación de seguridad. Juan, se dice que los hechos de violencia dentro de la sociedad muchas veces suceden por temas de educación, de falta de educación, ¿no? Pero vemos que en la medida que la sociedad ha tenido mayores accesos, por lo tanto mejora su condición de educación, pareciera que crímenes más atroces estuvieran sucediendo. ¿Tiene una relación una cosa con la otra? Sí, hoy vivimos un proceso de la globalización. En ese marco creo que cualquier joven, cualquier ciudadano o niño tiene acceso a la información. La información es tan rápida. Hoy nuestros jóvenes, ¿en qué están vinculados? En redes, juegos, están bastante violencia, películas. Hay una también socialización secundaria, yo le diría a los medios de comunicación, que los también inducen, también socializan. Por otro lado es el factor estructural, ¿no? Siempre somos hemos tenido como sociedad estos elementos, ¿no? Culturalmente también, ¿no? Somos una sociedad de la violencia, por eso los grandes problemas se arreglan en los juzgados. Aquí el doctor no va a dejar mentir, por simples insultos, difamia. Entonces, somos una cultura de la violencia. En ese marco creo que el tema de la violencia no se está tomando en serio. Ahí por eso el tema de las pandillas. ¿Las pandillas qué hacen? Generan violencia. Una forma de mostrarse ante la sociedad o ante la misma transgresión hacia la autoridad es la violencia. Por el otro lado, el viceministro decía que la ley 264 está dando frutos, pero yo veo lo contrario. Cada año que pasamos, el tema de los delitos se van incrementando. No obstante que tenemos mayor presencia policial en la calle, mayor número de policías. Entonces, hay algo que está estallando. No sé si usted tiene conocimiento, si los consejos de seguridad están funcionando, más que los anualmente que se hacen las reuniones, ¿no? Con las CETAS, las cumbres. Las cumbres no han servido hasta ahorita ni un producto. ¿Cómo se evalúa la política de seguridad ciudadana? No hay una evaluación, no hay instrumentos de evaluación en este momento. Si la política de la 264 está generando réditos, hay un plan nacional de seguridad ciudadana, tampoco. Dentro de esos hay una especialización hacia la policía, hay una capacitación hacia la policía, hay también un enfoque preventivo, donde que las instancias intergubernamentales o interinstitucionales tienen que trabajar con el tema de la prevención. ¿El Ministerio de Educación está trabajando con el tema de la prevención en colegios y escuelas? No. Entonces, hay que hacer también una autoevaluación de manera interna, gubernamental. ¿Por qué no está funcionando? Seguramente están haciéndose acciones, pero no se ven los resultados. Gaby, el 50% de los hechos en materia de son estadísticas del 2014, pero a ver, no creo que hayan tenido mayores variaciones. El 50% de los hechos en materia penal están vinculados al alcohol. El 90% de los casos de violencia intrafamiliar están vinculados al alcohol, ¿no? Entonces, de manera institucional, ¿qué se hace para, no sé, prevenir el uso abusivo del alcohol? Parece que hubiéramos naturalizado tanto el alcohol que ya ni siquiera es una variable de análisis, ¿no? Estaba borracho, y no pasa nada. Es decir, es un tema que no se toca. Sí, bueno, es interesante. Primero, el Estado ha hecho la 264, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. También tiene la Ley 259, que es la del control del consumo y expendio de bebidas alcohólicas, donde le transfiere muchas responsabilidades a los gobiernos locales, a los municipios, para dar las licencias de funcionamiento. Sin embargo, sí hay una falta de políticas que apunten a cambiar el comportamiento o una actitud sobre el comportamiento del otro, ¿no? Lo que se llama la cultura ciudadana.
El tema del consumo de alcohol es un facilitador o un impulsor, digamos, ¿no? de la inseguridad y normalmente lo que pasa cuando alguien ha tomado mucho alcohol es que es más proclive a utilizar la violencia como un método de resolución de conflictos. Uno de los problemas que yo veo es que no se visualiza el problema, digamos, la magnitud de lo que significa el consumo de alcohol y su relación con el delito. Nosotros en el informe de desarrollo humano del 2013, que hemos hecho con el PNUD, hemos calculado la tasa, bueno, tenemos un código de contravenciones de la época de Banzer, pero hemos sacado la tasa de 4 contravenciones relacionadas al consumo de alcohol. Y la primera que salía, o sea, la tasa más alta a nivel nacional, era la de riñas y peleas en estado de embriaguez, donde en 4 ciudades, las del eje, las tasas duplicaban la tasa nacional. Es decir, es un gran problema que no lo estamos visibilizando. Cuando vemos datos, no hay un estudio que te diga cuántos feminicidios digamos, el victimario, estaba consumiendo alcohol. ¿Cuántos robos? ¿Qué características hay entre la relación del consumo de alcohol y los tipos de violencia? Si no sabemos eso, ¿cómo los vamos a prevenir? ¿No? O sea, yo creo que tenemos que pasar también por una visibilización de la magnitud del problema. Quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho el viceministro en relación a la 264 y cómo ha cambiado el tema de la policía. Y sí, yo creo que esa ley busca un cambio, no es obviamente una reforma policial. Crea esta figura de las EPIs, donde es una desconcentración de los servicios policiales, donde se aplica la lógica de la policía comunitaria, pero también se trata de separar, o sea, el policía que te reprime no puede ser el policía que te está pidiendo información para ver cómo te ha ido y cómo podemos solucionar tus problemas. Esa es la lógica de la policía comunitaria. El policía amigo de la comunidad, no el policía que te reprime. En otros lugares las policías funcionan en anillos. El primer anillo es el policía amigo. El segundo anillo ya va, digamos, a otras especialidades. ¿Por qué? Porque el policía, digamos, la gente se siente más... se abre más cuando conoce al policía. Pero ¿cuál es el problema aquí? Es que no se ve reflejado, esto de la ley, no se ve reflejado en la percepción de la población. El Latinobarómetro del 2017, que se ha hecho la encuesta en agosto, sale para Bolivia que solo el 23% confía mucho o algo en la policía. Es decir, el nivel de confianza está todavía muy bajo. Eso no implica que la policía no trae resultados. Sí, la policía sí trae resultados. Pero es urgente revisar por qué la policía, por qué la ciudadanía no está teniendo confianza en la policía. Y para mí es este tema de cuánto influye la rotación del personal. ¿Cómo puedo ser yo amigo de mi policía si cada 6 meses lo están cambiando? Cada 6 meses, entonces este mismo policía va a conocer cuál es la dinámica de mi barrio, va a saber cuál es o sea, yo me voy a animar a decirle a este policía que después o me va a reprimir, o después de 4 meses va a cambiar, o después de 1 año va a cambiar. Yo le voy a decir cuál es la caserita que está vendiendo droga a los jóvenes, ¿no es cierto? O sea, hay todavía algunas falencias dentro de la policía que creo que se deben analizar, y la gestión de recursos humanos, y eso también hace que no pueda haber mucha especialización. ¿Por qué? Porque tienen a un experto en algo, pero no lo llevan a hacer lo que realmente hace, ¿no? Entonces tenemos un equipo muy bueno de inteligencia, y yo conozco muchos, y esto ya lo he dicho antes, que no están haciendo labores de inteligencia, están destinados a otras cosas. Entonces, yo creo que si bien además tenemos una ley de la policía del 75, ¿no? O sea, es decir, totalmente obsoleta, que no refleja la realidad de esta nueva Bolivia que tenemos, ¿no? Y otro tema, bro, si quieres. Haremos una ronda y sí, acabamos contigo. A ver, Gabriela ha tocado un punto central, que creo que es el tema de cómo por ahí la ciudadanía percibe a la policía, y aquí sin dejar de decir que la policía hace su trabajo y trae resultados, porque bueno,
mismo en estos casos que están saliendo recurrentemente en los medios de comunicación, vemos que nos cuentan cosas, ¿no? Que se encuentran a los culpables, etcétera, ¿no? Pero lo que le quiero preguntar, viceministro, y a raíz de un caso horroroso que ha sucedido, que es el tema de Jesús y Carla, de esta pareja que estaban en una discoteca en Año Nuevo, fueron hallados ambos muertos en el río Orcojahuira. Se han generado una serie, esto ha sucedido en Año Nuevo para la gente que no vive en La Paz, por ahí, que no conoce el tema. Este tema ha sucedido en Año Nuevo, se los encuentra 2 semanas, un par de días después, no tengo exactamente en la cabeza cuánto, pero estamos a mediados de febrero y los resultados finales de la investigación, hoy día el periódico dice que falta solamente el careo entre los 5 responsables para generar los vacíos y que ya nos puedan terminar de contar la historia completa de lo que ha sucedido con estos 2 jóvenes. ¿Tenemos el equipamiento suficiente, el personal suficiente para que nos pueda dar de pronto resultados más rápidos? Es decir, esta investigación podría haberse apresurado. ¿Cuáles son las trabas que de pronto con las que se encuentra la policía? Yo no sé, por ahí una relación más íntima entre la fiscalía y la policía, por ahí luego en los estrados judiciales, que bueno, sabemos que la justicia tiene realmente problemas, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos tener, como vemos por ahí que se tienen en otros países, resultados más prontos de las investigaciones que nos puedan dar mayores certezas y además evitar, por ejemplo, que un fulano se escape, no sé? En realidad, la investigación como tal, y en el caso específico que habla Susana, ha ido muy rápida, considerando el grado de complejidad que se tenía y prácticamente se ha empezado de cero. Lastimosamente, bueno, ya el fiscal nos mostró la imagen, pero si hubieras tenido esa imagen al momento de iniciar la investigación, pues se hubiera resumido bastante. El derecho penal tiene una base garantista, y una base garantista respetuosa de los derechos, y es una teoría que está inspirada en Alemania, ¿no? Una sociedad completamente distinta a la nuestra. Pero bueno, a nivel mundial nos llevamos a preguntar de qué tan garantistas debemos ser con personas que en realidad se alejan de la sociedad con su comportamiento habitual. Se van alejando y van atacando normalmente a las familias, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, que habitualmente se dedican a cometer este tipo de delitos. Entonces, sin salirnos de los márgenes constitucionales, lógicamente ayudaría mucho tener mecanismos que nos ayuden a tener investigaciones más rápidas, menos garantistas, con plazos más cortos. Ya en esta lógica se introdujo, por ejemplo, el procedimiento por delitos de flagrancia, pero entenderán, un poco los fiscales van al tema del garantismo, ¿no? Garantizan mucho, respetan mucho el tema de los derechos, y algunas investigaciones requieren ser más rápidos, tener plazos más cortos, lógicamente sin salirse de lo que es el marco constitucional. Estoy seguro que ya en el Código Abrogado contemplaba procedimientos mucho más rápidos. En la teoría tenemos, por ejemplo, en España un Silva Sánchez que nos hablan de derechos penal por velocidades, primera velocidad, segunda, tercera, ser procesos más sumarios para algunos delitos que así lo meriten, para delitos que afecten, sean muy complejos, respetar las garantías, pero hay algunos tipos de delitos y algunos procedimientos que deben ser acortados. Bueno, con estas reglas de juego y en la lógica que se tiene desde el Ministerio Público, que es su misión, algunos se llegan a preguntar y dicen, en realidad cuando somos excesivamente garantistas, lo que pasa es que se protege al delincuente y se desprotege a la sociedad.
Es algo que actualmente se está valorando. Tenemos teorías muy extremas también, que consideran a los delincuentes como enemigos. Bueno, no consideramos... Pero viceministro, eso pareciera un poco que es en teoría, porque parece que en algunos casos también se actúa antes de preguntarle a nadie, se va a la cárcel, se va a la cárcel, se va a la cárcel. No tienes plata, no tienes muñeca para sacar a la gente de la cárcel, estás fregado. La gente se puede quedar 1000 años en la cárcel sin condena y todo aquello. Y eso no es un sistema garantista. Coincidimos plenamente. Realmente hace falta, te decía, cambiar las reglas de juego para permitir a las personas tener procedimientos ágiles. Imagínense, si tenemos... ¿qué hacemos? Evitamos las chicanas. Entonces, tenemos realmente abogados que se dedican a aplicar los conocimientos doctrinales en lo que son procedimientos, en lugar de recusar jueces, se vayan a un juicio y se establezca una sentencia rápida y oportuna, que haya justicia para la ciudadanía, para la población en general, porque cuando sucede un delito el afectado es toda la sociedad, no solo la víctima. Entonces hay que cambiar las reglas del juego en parte. Tenemos que tener mayores candados. Lastimosamente hay una práctica y en las cuales están involucrados todos, los abogados, yo soy abogado, los policías, los jueces, los fiscales, y tenemos un sistema que realmente vemos que no está funcionando bien. No se está aplicando bien lo que está descrito en la norma. Imagínate, todo se lleva a lo que es la medida cautelar. Y uno cree que en la medida cautelar, si lo detienen preventivamente, ya hubiesen concluido la investigación. Pero además el fiscal se constituye en juez y parte, es decir, todo se hace bajo orden fiscal. Pero si no te da el fiscal, entonces estás fregado porque estás en la cárcel. Entonces ahí hay una distorsión también de cuáles son las funciones dependiendo de los delitos. Ojalá, viceministro, y acá lo hemos dicho varias veces en esta casa, no es hotel, se pueda impulsar por lo menos la tercera parte del código que se abrogó, que disminuye el tema de procedimientos, porque realmente lo que está suscitando dentro de la justicia lleva justamente precisamente a que este tipo de percepciones de inseguridad vayan creciendo, ¿no? O sea, te da la sensación que no hay justicia, te da la sensación que cualquiera te puede hacer algo, pero al mismo tiempo por un delito menor hay gente que está en la cárcel y que no puede salir de la cárcel si es que no mueve 500 hilos. Juan, tú hablabas de la percepción del índice, lo hemos señalado varias veces ya en la mesa, del índice de seguridad que en Bolivia es muy alto, ¿no? Para la cantidad de delitos que suceden, es decir, por cada 100.000 habitantes en Bolivia hay 12 muertes anuales, si no me equivoco. 10.5. Estamos en 6,5. 6,5. ¿Y en México? Homicidios. Homicidios. Y en México la tasa es 30-40. Sí. 30-40. Es decir, realmente a nivel Latinoamérica, Bolivia es una sociedad, digamos, tranquila, no tuviera, ¿no? Pero, ¿cuáles son los elementos que hacen que la gente sienta que no es así? En primer lugar, creo que las estadísticas en Bolivia un poco carecen de cierta credibilidad por los procesamientos que se dan en ese mismo dato, ¿no? Yo siempre decía, ¿cuánto de delitos se recoge a nivel urbano? Del 70, 80%. Hay una cifra negra. La cifra negra es aquel delito que no ha sido denunciado ante las instancias. 70% más o menos no se denuncia. Era, según el último informe del PNUD, de 74%. Según las encuestas del observatorio que hacía el Ministerio de Gobierno, y ahora ya no lo hace, era 80. Es decir, de cada 10 delitos, 2 se denunciaban. Entonces, ahí, y eso es un elemento central, ¿por qué la gente no denuncia? Ahí está el primero, el tema del temor hacia la policía, hacia las instituciones, básicamente, ¿no? Ahí se los puede ver muchas cuestiones. En primer lugar, tenemos una policía muy interesante, ¿no? Con pocos recursos trabaja y genera resultados. Pero también creo que es una institución que está en crisis, ¿no? Porque si vamos a esta unidad de homicidios o a la división de escena del crimen, ahí vamos a llorar. Tiene sus propios materiales de investigación, no los proveen. Por eso cuando un ciudadano se acerca a la policía, le piden
para los papeles, ¿no? Para la tinta, para la impresión. Entonces, la gente tiende a desvincularse hacia la policía. Hay una desconfianza hacia la policía, un tercio desconfía, pero así cerradamente a no tener ningún tipo de relación con la policía, ¿no? Un 70% dice que es corrupta, así sucesivamente. Entonces son estos elementos, ya sea carácter institucional, estas relaciones con las instituciones y esta desconfianza hacia el otro vecino también, ¿no? Hoy en día los delitos son cada vez más violentos. Eso sí, simplemente por robarte un celular, lo que ha pasado con la pareja. Y hay muchos casos de eso. Hoy día el delincuente primero ataca, lastima y te roba. Antes no, era el robo, digamos, el hurto esencialmente, pero hoy los delitos se están volviendo cada vez más graves, ¿no? Gabriela, tú eres experta en criminología y te quiero preguntar para que nos ilustres a todos los que te escuchamos, en realidad, ¿no? ¿Cómo se realiza una investigación criminal? ¿Cuáles son los elementos básicos que tiene que tener una investigación criminal? Y esto te lo pregunto porque sí es bueno que nosotros como sociedad sepamos de qué se compone todo este proceso. A veces de verdad pedimos respuestas muy rápidas como medios de comunicación. Sí estamos apurados por darle respuestas a la sociedad. Naturalmente la sociedad está pidiéndote eso también, ¿no? Pero ¿qué elementos componen una investigación criminal? Bueno, primeramente te cuento que no he estudiado aquí en Bolivia, entonces yo la parte de investigación criminal que la he visto ha sido bien diferente a lo que tal vez voy a decir ahora, pero conozco muy poco cómo se realiza aquí porque no he estado, digamos, en los juzgados, ¿no? Todo depende, bueno, primero siempre se trata de, cuando hay casos como el de Oruro, de resguardar las vidas humanas, ¿no? Luego de ver de que más casos, de prever, de que no, prevenir, digamos, de que no ocurra. Pero después, entra al juego el fiscal, se conforma un grupo de investigadores y obviamente se tiene información de inteligencia. Es como armar un rompecabezas que se sabe, que no se sabe, basarse en lo que dice, también en las declaraciones de la gente. Normalmente los familiares siempre, cuando son casos de violencia, por ejemplo, los familiares siempre pueden traer algún tipo de información. Cuando es un caso de un feminicidio, los familiares a veces son los primeros a los que tienes que preguntarles porque pueden ser hasta los primeros sospechosos, digamos, ¿no? Y después ya dependiendo de lo que vaya mostrándote el caso, ya se va, y de la especialidad que se necesite, ¿no? Entonces ya se va dirigiendo la investigación. Es hasta ahí lo que yo pudiera decir. En la anterior ronda, ¿querías complementar algo? Sí, el tema de qué entendemos por seguridad. Ahorita estamos hablando mucho sobre que Bolivia es uno de los países más seguros. Pero esto está basado en la tasa de homicidios. Sí, en homicidios, Bolivia está es el tercer, creo, país con la tasa más baja de homicidios. Pero homicidios es lo único. Es decir, Bolivia también es el cuarto país con mayor índice de feminicidios. Entonces, ahí hay un, ¿no es cierto? O sea, no nos matamos mucho, pero a las mujeres sí las matamos. Sí, exacto, más o menos, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿cómo estamos midiendo la inseguridad? Nosotros, de nuevo, vuelvo al informe de desarrollo humano y el PNUD en general, y ahora la nueva, digamos, cómo se entiende la seguridad es un concepto más integral, que no es solo el hecho objetivo, no es solo el cuento de los delitos, ¿sí? El conteo de los delitos, sino también está la percepción de inseguridad. Eso también afecta a tus derechos, a tus libertades, y también cuánto confías tú en la policía. ¿Por qué? Porque tú sales a la calle y qué tan seguro te sientes, y si algo te pasa, alguien te va a ayudar. Y aparte también entra un poco la justicia, porque dices, algo me va a pasar, bueno, la policía va a hacer bien su trabajo, pero después lo van a soltar al delincuente. Entonces, todo ese conjunto debería ser entendido como seguridad, y no solo basarnos en asesinatos. Sí, se miden los homicidios, pero porque son los más fáciles de anotar. Es decir, es muy difícil que un asesinato, normalmente pasa
principalmente con ajustes de cuentas, que no se registre. Por eso la tasa de homicidios es como la medida universal, pero también tenemos que ver cómo estamos en tasa de violaciones, en tasas de robo agravado, a comparación de otros países. No creo que estemos entre los más peligrosos, pero creo que hay un punto medio, o sea, estamos intermedios. Los últimos datos, lamentablemente, no tenemos datos actualizados públicos, es muy difícil hacer, no hay datos ni siquiera desagregados por género, entonces es muy difícil hacer un análisis ante la ausencia del dato público, ¿no? Y eso también afecta en la elaboración, al momento de elaborar políticas públicas por parte de los municipios, por ejemplo. ¿Cómo saben dónde prevenir si no saben las características de la problemática? ¿No? De la problemática. Viceministro, antes de cerrar el bloque, le pregunto, ¿había un observatorio que podía proveer estos datos? ¿Qué pasa con el observatorio en el ministerio? Se lo ha mejorado, se lo ha integrado. La ley 913 salió la de control de sustancias, perdón, la ley de sustancias controladas. Entonces prevé la creación de un centro de monitoreo y observatorio que está en proceso de implementación. Se le está dando recursos que justamente salen de lo que significa los bienes incautados. Entonces hay mayores avances, hay estudios serios. Es importante lo que dice, ¿no? En realidad, efectivamente, no solamente el tema de homicidios son bajos en Bolivia. Recientemente somos el país, por ejemplo, de la región que menos consumo de drogas se tiene en la región. 6,1% es el porcentaje, con relación, por ejemplo, a Colombia. ¿Y cómo estamos en alcohol, viceministro? Porque evidentemente el problema no es la droga en Bolivia. El alcohol es una droga. A ver, entonces solamente el 6% de la población consume alcohol. En alcohol estamos bien. En líneas generales se redujo el tema del consumo de alcohol, pero un dato que lo dio el ministro de Gobierno, ese estudio indica de que se ha incrementado el consumo de alcohol en universitarios. Y es algo que nos permite, como dicen, nuestros datos nos permiten hacer políticas públicas. Estamos ahorita, con relación a seguridad, estamos pretendiendo ser muy agresivos en contra de lo que es la delincuencia. Realmente es el mensaje que se le da, mano dura por el delincuente. Así estamos trabajando. Es importante por el tema del alcohol trabajar en forma coordinada con otras instituciones, intendencia, fiscalía, policía, tema de la por ahí pareja. Universidades también, ¿no? Si están la ahí, universidad, tenemos que reunirnos. Vamos a tener una cumbre la cumbre anual que se hace de seguridad ciudadana. Estoy seguro que va a ser un punto que lo vamos a tocar y el ministro lo ha anunciado, y tendrá que verse involucrado el tema de la universidad, el tema del Ministerio de Educación y otros ministerios, salud, que están constantemente involucrados en estos temas. Me tengo que ir a un corte antes de que cerremos el programa. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Esta casa no es hotel para la finalización de nuestro programa. Juan, te quiero agradecer esta noche por haber estado con nosotros. A ver, en otro momento vamos a hablar a más detalle de tus investigaciones, que estás con el tema de pandillas y ahora mismo con el tema de linchamientos, que por suerte se habrían reducido en Bolivia. Sí. Eso me contaste antes de entrar al programa. Bueno, es una buena noticia. Yo te invito a que des una conclusión. Básicamente, un poco, yo diría que la incertidumbre o el miedo al delito o la sensación de inseguridad es más un problema mayor que el propio delito. En ese marco creo que las políticas públicas deberían apuntar. Hoy es un problema grande eso. Por más que las estadísticas policiales nos digan que estamos bajo, que estamos felices, que somos uno de los países con menor incidencia delictiva, pero tampoco hay que engañarnos, ¿no? Entonces, para mí personalmente un elemento central es trabajar en el tema de la percepción de la inseguridad. Gabriela, también agradecerte por haber estado esta noche en el programa, y tenemos un programa comprometido de reforma de la policía. Sí, bueno, gracias por la invitación. Voy a estar esperando ese programa, que es un tema realmente muy importante tocarlo. Hemos hablado de los actores
¿no? Ojalá que entre la universidad, el Estado, la justicia, pero nos estamos olvidando, y mi conclusión es, se están olvidándonos del ciudadano. Yo creo que como ha funcionado, ha traído resultados en otros lugares, sobre todo a nivel local, impulsar también políticas de cultura ciudadana, donde se busque un cambio de actitud entre la población, donde haya una corresponsabilidad ciudadano-Estado, donde se pueda pensar en incentivos y hasta, digamos, recompensas al ciudadano que obre bien, y no solo que cumpla la ley, la norma, sino también que cumpla las leyes sociales y culturales de un buen comportamiento. Creo que es importante, ¿no? No solo no dejarle todo a la policía, sino también un poco nosotros ver y que el Estado impulse y piense, y sobre todo los niveles locales, cómo puede hacer esto, porque esto ha funcionado en otros lugares. En Bogotá se ha reducido las muertes por consumo de alcohol, relacionadas al consumo de alcohol, mediante una pedagogía del comportamiento del ciudadano entre una corresponsabilidad ciudadanía-Estado. Y yo creo que se puede hacer, y creo que el Ministerio de Gobierno lo puede hacer, también lo pueden hacer a través de las alcaldías, y que es importante, ¿no?, hacia la prevención. Gracias, Gabriela. Viceministro, una conclusión. La seguridad es tarea de todos. Hemos podido ver en el programa que las estadísticas nos indican que estamos bien. En realidad, nuestras políticas están mostrando sus resultados en lo que es, digamos, son estadísticas serias de la UNODC que nos muestran que estamos como un país muy seguro. Pero también la seguridad es una percepción, es una sensación que tenemos que tener. En este sentido, hemos decidido ser muy agresivos contra la lucha del delito. Se ya ha dicho en reiteradas ocasiones, al delincuente mano dura. Esa es la instrucción que tiene la policía. Y vamos a continuar con ese trabajo. Y vamos a ser agresivos también en la forma como vamos a encarar esto. Este año tiene previsto consolidar un proyecto importante para la población boliviana, porque estamos trabajando por su seguridad, el BOL 110. El BOL 110 es un proyecto que realmente va a reformar a la policía, va a hacer una transformación a la policía. Este proyecto nos va a dar realmente, va a acercar la tecnología a la población, y lo vamos a hacer en favor de la población. Imagínate, vamos a tener nuestros botones de auxilio en los vehículos de servicio público, en los cuales tanto el chofer como el pasajero van a tener este botón. En caso de cualquier peligro, lo presionan, y eso va a estar monitoreado en nuestro centro comando de monitoreo, en los cuales además van a tener la participación de todas las entidades. Y bueno, esto realmente va a dar una sensación de seguridad. Y bueno, tenemos una policía que está colaborando, está trabajando, acompañado de tecnología, esta inversión. Yo creo que vamos a responder al reto que nos ha dado el presidente. Muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Juan. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado esta noche en esta casa, en nuestro hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en la programación de ATV. Buenas noches.